Buenas noches. Bueno, misión del Tábano. Más o menos hasta dónde llegamos. Estos días, la vedette de la Argentina son los inquilinos de Comodoro Pi. Los que dijo el doctor abogado, ¿no? El viernes pasado, Mauricio y su socio Nicky Caputo fueron sobreseídos en tiempo récord por ese galpón de alquileres de sentencias que pusieron a Comodoro Pi, como dijo el doctor abogado, ¿no? Recién asumido tuvo iguales beneficios en la causa de las escuchas cuando era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Uno de sus testaferros adquirió sin un centavo el grupo Índalo. Y algo más picante aún fue que mientras estos inquilinos federales de retiro lo sobreseían por apuntalado más arriba, ese mismo día salió en diputados el acuerdo interbloques para liquidar la deuda impaga del correo. Y para tomarnos el pelo, explicó que habrá feroces ajustes. Pero sus palabras son huecas, porque no se debe predicar con la cola sucia. Si esos dichos no hubiesen provenido de un presidente honesto, tendrían mucha más valía. El habernos verbalizado un soberano corrupto e hijo del formador de la patria contratista, ¿qué valor moral pueden tener sus arengas? En el manejo de la cosa pública la gente debe entender que se debe gobernar con el ejemplo. Sin su manifiesta presencia, todo cuanto se diga no es más que una suelta de globos amarillos para la masa de giles de la Argentina. Y además, para declamar frente a este pueblo bobo que no entiende nada de lo que se le intenta explicar, es imperativo que exista por parte de quien solicita sacrificios que anteponga el ejemplo de un total renunciamiento. Mientras los medios estén manipulados por la prensa canalla, todas las promesas correctivas no tendrán contenido de especie alguna. Cada vez está más a la vista la sociedad con la pseudo oposición. Así como las medidas del kirchnerismo trajeron a Macri, la medida de este retornarán a los otros. Todo queda en manos de los mayores entregadores y saqueadores de la patria. A mí me indigna. Ver cómo se maneja la gente Comodoro Pi me indigna. Ver cómo detienen a Debido, por ejemplo, y no dicen ni a de los que lo coimieron a Debido. O nadie le preguntó a López quién le dio la plata que fue a llevar al convento. De los empresarios no se habla. Por eso vuelvo a repetir lo que digo en los programas de atrás. A mí, para hablarme de justicia, me hablan de justicia el día que esté un empresario preso. Ese día, vamos a decir, en Argentina hay justicia. Pero para que el juez Bonadío diga, como dijo hace unos días atrás, acá es imposible un lavallato, bueno, querido, confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? Una cosa es lo que se dice y otra cosa es cuando chocas con la realidad. Bajo el título de productos perjudiciales a la salud de la población, el ministro de Economía, Leujovne, anunció las nuevas alícuotas de impuestos internos que impactan en gaseosas y bebidas alcohólicas. Eso estuvo muy utilizado, pero hay que aclarar algunas cositas. Las gaseosas y bebidas sin alcohol, que tenían entre un 4 y un 8% de alícuota, pasan a 0. Las que no tienen azúcar añadido. Se les aclaró que la mayoría tiene aspartano, que está prohibido en muchos países por cancerígeno. Y aún 17 la que tiene azúcar añadido. Yo le digo una cosa. A ver, las que no tienen azúcar van a bajar a 0, y las que tienen azúcar van a bajar a 17. Yo puedo comprender que el azúcar puede hacer daño, pero muchachos, las que bajan a 0 tienen aspartano la mayoría. Y eso está prohibido por cancerígeno en un montón de países del mundo. Así que yo no sé qué es lo que hace más daño. El vino y sidra que tenía el 0% pasan a un 10. Igual que los espumosos y champaña que sube del 0 al 17 gradualmente. El whisky, el coñac y el resto de bebidas blancas pasa de 20 a 29 según lo propuesto, mientras que las cervezas, una alícuota de otros 7, pasan al 17. Las voces de protesta no tardaron en hacerse escuchar. El sector cervecero fue uno de los más críticos. Alejandro Berlingueri, director ejecutivo de Cerveceros Argentinos, fue claro.
Esto impactará en el plan de inversiones comprometido por la industria, que era de 1.800 millones de dólares entre 2016 y 2020. Recién ejecutamos el 25% y esta medida puede congelar nuestro plan de inversiones. Además, no entendemos por qué el caso de vino en champaña es gradual y la cerveza no. Para el consumidor y para los trabajadores del sector el impacto será muy fuerte. El impuesto se trasladará a precios en un 6% y generará una caída de las ventas, lo que afectará a 9.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Siendo la bebida alcohólica más baja gradación alcohólica, promedio 5%, nos ubica como el país con la mayor carga positiva en el sector de cerveza, un 58%. Y sí, todo tiene así. El sector vitivinícola, que no tenía impuestos internos, pero que en los últimos años venía de una época dura con 2 magras cosechas, está que trina. Carlos Picheta, gerente general de la Decoviar, sostiene: si el impuesto hubiera regido en 2017, representaría 10.000 millones de pesos, un 17% de la venta. Va a tener un gran impacto en el empleo, en los ingresos y en el consumo. En el eslabón primario es 80% mano de obra. También se reflejará en precios. Solo en el primer semestre el vino botellado subió un 55%, el tratamiento un 80%. Acá sí hubo un problema serio porque hubo 2 cosechas malas de vino, de uva. Hubo que contraer y pudo importar y por eso se fueron los precios al diablo. Y ahora le pegamos el sacudón encima para liquidarlo. No, estos vinieron a no dejar nada en pie. Estos vienen a destruir, a no dejar nada en pie. Pero ellos quieren hacer todo soja. Pero aquí, que el fuerte aumento de los costos productivos está generando efectos indeseados en las zonas alejadas de las terminales portuarias. En el caso de la soja, que aún mantiene un 30% de retenciones, la producción se tornó prácticamente inviable en el norte del país. Al menos así se desprende de un reciente informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario, al que se dio la política online. A un productor de Joaquín B. González en Salta, luego de pagar el flete y los impuestos, le quedan $89 por hectárea de margen neto. Esto porque el peso del flete para productores salteños que están a más de 1.000 kilómetros de distancia duplica el que registra un productor que se encuentra a 150 de los puertos de la zona de influencia de Rosario. El informe de la entidad muestra que los productores salteños pagan actualmente un valor de flete aproximadamente unos 141 pesos por hectárea, mientras el productor de la zona unos 93 por hectárea. El documento, que remarca los impuestos de transporte, carga y peaje, tiene una participación del 37.4% de la tarifa final del flete, mientras que en salario, combustible, costos operativos y estructura de participación alcanza el 40%. La amortización del vehículo 7% en el costo del flete. Y el tiempo para que la renta para el transportista depende del 6%. Nadie gana un mango acá. Es decir, el transporte camionero también atraviesa dificultades para reducir sus costos. Y acá viene la madre del borrego, viejo. Yo me cansé de decirlo desde el primer programa de Ideas al siglo XXI al 2013. En larga distancia, para el NOA y el NEA es necesario un mayor desarrollo ferroviario y fluvial como hace Estados Unidos, que es uno de nuestros principales competidores en producción granaria. Destaca el documento del Banco Central. La Argentina debe complementar el transporte por camión, por ferrocarril y por barcaza. Hay que inventar un sistema de transporte integrado y eficiente que haga mínimo los costos logísticos, agrega. El estudio de la entidad rosarina es importante, no solo porque revela los problemas de competitividad, sino también porque los puertos de Gran Rosario se empachan el 78% de las exportaciones. Bueno, acá hay varios puntos para hablar. Primero, yo vengo hablando del Bermejo, y del tercero y el cuarto, del Calcarañá y del Dulce. Todo ese plan de canales internos de navegación, donde teníamos un flete 20 veces más barato que el camión. Y acá perdemos, tiramos la plata para hacer el soterramiento del Sarmiento en vez de hacer esto. Eso es tener mierda en la cabeza. Gastar lo que se gasta en hacer una obra inútil y encima mal hecha. Porque el soterramiento del Sarmiento está mal hecho. Porque si se hace en 2 vías. Es decir, imposibilita directamente una vía de larga distancia y una vía de carga. De hecho, punto, son 2 vías, como un subte. Si cuando se termine, se acabó de mandar un tren de carga o un tren de pasajeros a larga distancia por esa vía. Mal hecho. Y encima gastar un montón de plata ahí y no hacer los canales de navegación o hacer en la red ferroviaria en el norte o en todo el país. Eso, lo vuelvo a repetir, es tener mierda en la cabeza.
Yo lo vengo diciendo hace rato. El último cálculo que uno tenía, hace muchos años ya, hace 30 años, en el 89, 90, el proyecto Bermejo salía 2.200 millones de dólares en un país que en aquel tiempo ya debía como 70, 80 mil millones de dólares. Y no hubo nunca 2.200 millones para Bermejo. Entonces la Argentina camina pata para arriba, viejo. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere sacar este país adelante? Si hacemos todas las cosas al revés. Y encima lo hacemos los idiotas con el que yo siempre rompo con el tema de la contaminación. Esto es de ahora, no es viejo. Hace un año un informe de la Universidad de Cuyo advirtió la presencia de metales pesados entre ellos mercurio y plomo en el cauce del río Hachan. De la asamblea Hachan no se toca, aseguraban que esto se debía a los derrames de la mina Veladero. Esta semana los resultados de nuevos análisis habían detectado mercurio en la red de agua potable de Hachan. El colectivo ambiental pidió nuevos análisis y llamó a la población a no consumir agua de red. El rumor comenzó a principios de octubre y en los últimos días se intensificó con la presencia de resultados de un nuevo análisis de agua que fue tomado en la zona de Huerta de Huachi, donde se toma el agua que luego circulará por el circuito de red domiciliaria. Este nuevo informe demostraría que hay altos niveles de plomo y mercurio en el agua que llega a las viviendas de la ciudad. Este análisis fue elaborado nuevamente por la Universidad de Cuyo. No solamente el tema del agua potable en la ciudad, sino que han destruido la economía de ese lugar. Yo lo expliqué en unos programas el año pasado, creo que fue. Que no le venden nada. Si usted va a comprar en cualquier lugar del país, lo que conocen del mercado, cebollas, que son típicas de esa zona de San Juan. Cuando le dicen que San Juan no se la quieren comprar, porque sabe que viene contaminada con el agua. Si no solamente la posibilidad de tomar agua envenenada a la gente de los pueblos, sino que ha tirado abajo a la economía de esos lugares. Y esa agua, lo dije hace pocos programas atrás, para los porteños que son los más vivos del mundo. Ah, no, ese problema está lejos, San Juan. Esa agua va a lo que es el río Bermejo de San Juan, que por canapas subterráneas, vía Quinto, Salado del Sur, llega hasta la provincia de Buenos Aires. Son cuencas que desaguan en el océano Atlántico o en el río de la Plata. Son cuencas de la provincia que desaguan en el río de la Plata o en la provincia de Buenos Aires o en el océano. Subterráneamente, el río Bermejo de San Juan, no confundir con el Bermejo que viene de Formosa. Todo eso se confunden. Cuando hay lluvias, el Bermejo aflora. Cuando no hay lluvias, son cauces subterráneos que se van buscando a la pendiente y entran por el sur de San Luis, toman el Quinto y ahí el Salado del Sur y llegan a Buenos Aires. Lo que se cree que el problema lo tienen lejos. Vamos a hablar de una cosa que nadie habló, y yo soy como Roberto Carlos, ¿no? Tengo 1 millón de amigos, lo voy a tocar. Este año se cumplen 50 años de la famosa guerra de los 6 días, cuando Israel se hizo con los Altos de Golán y con un montón de territorios que era de Egipto y de Siria. Pero yo voy a hablar por otra cosa, que esto se descubrió hace poco cuando se levantan documentos que estaban secretos. Y esto que yo voy a ver ahora, para que vea la gente, sobre todo los vivos del mundo, que habitan todo el mundo, que aumentan acá en Córdoba, en Buenos Aires, todo lo que votaron a este gobierno, ¿no? Fíjense que votaron a gente, este gobierno yo creo que está un escalón arriba de Menem en las famosas relaciones carnales con Estados Unidos y con Israel, ¿no? Sobre todo Macri, que dijo que hay que tener una alianza especial estratégica con Israel. Bueno, se cumplen 50 años de la gran traición. Hace 50 años, para justificar su apoyo a la agresión israelí contra los países árabes, la Casa Blanca orquestó una farsa que luego se convirtió en tópica, uno de esos ataques que ahora se llaman de falsa bandera, contra el buque USS Liberty, en el que murieron casi 300 de sus propios marineros. Estados Unidos siempre necesita algo así,
parecer los agredidos y no los agresores, para embarcarse en toda suerte de guerras. Hasta ahora los más osados aseguraban que había sido a Israel quien había atacado al navío, simulando que eran aviones egipcios. Ahora el asunto es aún peor. Estados Unidos se atacó a sí mismo. La destrucción del Liberty se llamó Operación Cianuro, formaba parte del ataque a Egipto, la llamada Guerra de los 6 días, cuyo nombre en clave era Frontlet 615. Ha sido, según un libro publicado recientemente, en el que S.T. Patrick extrae algunas conclusiones significativas sobre aquella traición en alta mar, a la que también se la califica como la mayor atrocidad cometida por las fuerzas militares israelíes contra los intereses estadounidenses. El enmascaramiento se copió del incidente del Golfo de Tonkin, con el que Estados Unidos justificó en 1984 la escalada bélica en Vietnam, cuando otro buque estadounidense, el USS Maddox, también fundido por un ataque fingido de torpederas enviadas por el gobierno de Hanoi. En medio del escenario aparecen el entonces presidente Lyndon Johnson y el almirante John McCain, que disimularon la intervención israelí y ordenaron estricto silencio al superviviente con la amenaza de perder sus pensiones e ir a la cárcel. Fue la aviación israelí quien atacó materialmente el navío, aunque por sugerencia de Johnson. El barco y sus 300 marinos fueron el sacrificio ofrendado para justificar la agresión contra Egipto. Hay quien añade que además el submarino USS Amber Hack lanzó al menos un torpedo contra el Liberty, también siguiendo órdenes del presidente Johnson. El Liberty, que estaba en aguas internacionales, no era un buque de combate, sino de vigilancia electrónica. Lo dejaron tirado y desamparado como una colilla, lo cual contradice las reglas más elementales de la guerra naval. A un portaaviones le impidieron enviar aviones de protección a los 10 minutos siguientes al ataque, un tiempo más que suficiente para abortarlo y destruir los aviones y buques israelíes que formaban parte de la expedición. Hubo un piloto israelí que se negó a atacar un buque con pabellón norteamericano, lo que también ha estado oculto durante estos 50 años. No murieron solo 34 tripulantes, no se confundieron de buque ni se trató de una desafortunada error israelí, como asegura Wikipedia. Fue algo total y absolutamente deliberado. Es una ley de la historia que se repite siempre, inexorablemente. Todas las guerras en las que ha participado Estados Unidos comienzan con una mentira. De la guerra contra México hace 150 años y ha acabado por la de Irak ahora mismo. Algunos se consolará pensando que no solo las guerras empiezan con mentiras, sino que las mentiras acompañan necesariamente a las guerras a lo largo de todo su recorrido. Otro más añadiría que en las guerras todos mienten, no solo Estados Unidos. Ya saben eso de son todos iguales, los unos y los otros, si unos son malos, los otros aún son peores, etc. Si la culpa se reparte entre todos, a cada uno le toca un pedazo más pequeño y así se consuela. Disculpen, pero ahí andamos. Yo quiero seguir ahora, porque este tema del famoso, la rebelión araucana, vamos a empezar a poner realmente en el contexto que corresponde. Porque permanentemente el surdaje apátrida, colaboracionista, desde hace toda la vida, basa su afirmación en el genocidio que significó la campaña del desierto de Roca, genocidio de los aborígenes. Y el verdadero genocidio es otro. Esto es una nota que escribió Jorge de Milo Porcel. Si se quiere historiar seriamente al verdadero genocidio de nuestros indios sureños, los tehuelches septentrionales, los pampas llamados Gurunacune y los pampas serranos o puelches denominados Huenaquén, los tehuelches meridionales, los Aoinequén y los Painiquén, denominados Patagones, y los pehuenches de Barbarco en Neuquén y los de Malargüe en el sur mendocino, debemos remontarnos a los combates sostenidos fundamentalmente entre estos tehuelches y pehuenches, etnias de indios argentinos, con los aucas chilenos, hoy conocido con un nuevo nombre genérico de mapuches. Hoy se denominan mapuches o los araucanos, costinos, abajinos, arribanos o moluches,
y borogas que poblaron Chile entre los ríos Biobío al norte y Tolten al sur. Los huiliches del sur del río Tolten y los picunches al norte del río Biobío. Estos aborígenes trasandinos entraron a nuestras tierras gracias al caballo que trajeron los españoles, para comerciar primero, a partir del siglo XVII, y posteriormente para malonear, primero con el apoyo de nuestros aborígenes, y posteriormente solos, a partir de mediados del siglo XVIII, y finalmente para establecerse definitivamente, muchas veces apoyados por milicias patriotas chilenas, combate Chuel, por bandoleros de la región andina o gauchos alzados, y por los guerrilleros realistas de los hermanos Picheira. Esto ocurrió durante el siglo XIX, mientras duró la llamada Guerra a Muerte en Chile, 1818-1824, y después de ella. Vale la pena aclarar que los huiliches y los picunches no eran araucanos, sino pehuenches chilenos. Más allá de que estaban araucanizados desde la época de las guerras que venían enfrentando los aucas del siglo XV, contra los incas primero y en español después. Los aborígenes de Chile eran por consiguiente en el siglo XIX expertos guerreros. También influyeron los combates de los huiliches contra los pecunches de Mendoza que poblaban al sur del río Diamante, desde Malargüe hasta el Campanario, región que habían ocupado a partir de fines del siglo XVII, cuando esos campos fueron abandonados por sus pobladores originarios, los puelches algarroberos. El viejo cacique pehuenche mendocino Yaincul, que tenía el cargo de gobernador, en un enfrentamiento interno por el bando, fue asesinado en 1825 y reemplazado por el cacique Antical. Para vengar la muerte del primero, su hermano Jean Canilla pidió la colaboración de indios trasandinos chilenos, tradicionales enemigos de los pehuenches, recurriendo a un cacique de los huiliches llamado Anteñir. Este logró reunir para atacar a los pehuenches mendocinos 5.000 loncos, indios de lanza, y el apoyo de los guerrilleros pincheristas, comandados por Hermosilla, uno de los principales oficiales de los Pincheira, portadores de armas de fuego. Sorprendidos los pehuenches, los masacraron sin distinguir entre loncos, guerreros, y chumba, ancianos, mujeres y niños, dando muerte incluso al mismo Antical. Solo pudieron huir y se salvaron de la sangrienta matanza 1 millar de pehuenches, la mayor parte chumba. El vencedor Anteñir mandó emisarios a los fugados, ofreciéndole que si se presentaban a él sometidos y sin armas les perdonaría la vida. Creyendo en el embuste, así lo hicieron los pehuenches, y todos, sin excepción, loncos, ancianos, mujeres y niños, una vez frente a Anteñir, desarmados y sin la más mínima posibilidad de defensa, fueron velozmente lanceados por orden de este. Tengan en cuenta esto con los prisioneros, después vamos a hablar de esto. Nuestros tehuelches, puelches o patagones, a pesar de su muy menor número, debieron enfrentarse con los indios trasandinos para frenar sus invasiones en combates memorables. Me refiero a los que lucharon en la batalla del Anguineo, que cita correctamente Roberto Chagallo, la de Barrancas Blancas, Chotelnay, Kesenger y la del Vado de Choel. En este último encuentro, según el informe que le envía el comandante de Carmen de Patagones, don Calixto Oyuela, al gobernador de Buenos Aires, don Martín Rodríguez, los araucanos, apoyados por milicias chilenas, que incluso además de armas comunes usaron un pequeño cañón, derrotaron totalmente a los 1.800 guerreros pampas serranos o puelches, matando incluso a sus caciques, Ojo Lindo y Analpico, y un par de centenares de guerreros tehuelches, que enfrentaban las lanzas de los trasandinos y el fuego de la milicia con sus voladoras y de a pie, ya que estaban acostumbrados a desmontar para pelear. No tenían la práctica de siglos de los guerreros chilenos. A partir de ese momento, en el año 1821, Argentina era un país independiente, los puelches o pampas serranos debieron abandonar gran parte de su territorio original, la tierra entre los ríos Negro y Colorado y la actual provincia de La Pampa, y a asentarse al sur del río Negro, llamado Río de los Sauces, y en la rica zona de Guaminí, en la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, los borogas araucanos, que poblaron el Arauca a la altura del río Imperial, lucharon en Chile a favor de Fernando VII durante la Guerra a Muerte.
Vencidos, se vieron forzados a abandonar la Araucanía, su tierra natal, y cruzaron la cordillera conjuntamente con los guerrilleros realistas de los hermanos Pinchaira. Ya estamos hablando cuando ya Argentina era un país independiente. Primero malonearon, robando y saqueando el sur de Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y noroeste de Buenos Aires. Finalmente sus caciques mayores, Rondó, Melián o Melín y Cariuquir, con varios miles de loncos y chusmas, desalojaron a otros pampas serranos o puelches de la zona de Guaminí, Carué y Epecuén, de la provincia de Buenos Aires, haciendo así su asiento con el apoyo siempre de los guerrilleros de los hermanos Pinchaira. De esta región de abundante agua y rica en pastos, nuestros pampas serranos debieron retirarse más al este, a las sierras de la provincia de Buenos Aires. A fines de 1830, los Borogas, nuevamente con el apoyo de los guerrilleros de Pincheira, a su cuyo estaba frente en esta oportunidad su lugarteniente Zúñiga, atacaron a los pampas serranos sentados en Sierra de la Ventana y Sauce Chico, haciendo una gran matanza ante los mismos, que incluyó la muerte de su cacique Curitripay, que cayó junto a sus dos hijos y todos sus capitanejos, el cacique Catrileón y el cacique Lomo Colorado. Este último, poco antes, había denunciado a Martiniano Rodríguez, jefe de la fortaleza protectora argentina, hoy Bahía Blanca, que los araucanos con los guerrilleros pincherianos planeaban esta masacre solicitándole protección. No conformes con la lanceada, los Borogas y Pincheiras persiguieron con saña a nuestros indios hasta la misma Bahía Blanca, dándole muerte a los que habían logrado llegar frente a la fortaleza protectora argentina, que no pudo abrir sus puertas por las órdenes que se habían recibido de Rosas, y sin que su jefe nada pudiera hacer por ayudarlos. Martiniano Rodríguez, jefe de la fortaleza, anotó en su parte diario que desde sus murallas se escuchaban los galopes cortos de los lanceros Borogas y soldados pincherianos, y el griterío de la chusma cuando era alcanzada y lanceada o sableada. Agrega que los ruidos escuchados en la noche eran las características de las persecuciones y las matanzas que se estaban produciendo de los indios pampas que intentaban en vano llegar hasta el refugio de la fortaleza. Con anterioridad, el 25 de septiembre de 1830, los Borogas y Pincheiras habían acuchillado a los pampas serranos del cacique Tetruel, que tenían sus todos en la sierra de Cura Malal, cerca del actual Pigüé. Hasta ahí la nota de Jorge de Nilo Porcel. Ahora dirán, Nico Capulcurá, de sus hermanos de sangre, los indios pampas de la Argentina, no voy a dejar uno vivo. Los mapuches, a los tehuelches los llamaban puelches, que significa orientales. Respecto del lado de la cordillera en que vivían, los mapuches occidentales eran chilenos, los tehuelches, puelches o pampas orientales, argentinos. No tenían nada que ver entre ellos, ni siquiera hablaban el mismo idioma. Los mapuches no son originarios, son más modernos aquí que los primeros inmigrantes irlandeses o piamonteses. Los mapuches, al mando del cacique Calfulcurá, entraron a la pampa haciéndose pasar por una caravana de comerciantes, cuando bajo engaños los estaban esperando las tribus de acá con sus caciques para intercambiar sus productos, y bajo esa pantalla comercial cometieron la traición de la masacre de Masallé. El 9 de septiembre de 1824, asesinando a más de 1000 indios y a los caciques Rondó, Melín, Arún, Calbuquirque y otros sus propios toldos que habían plantado en ese paraje, logrando escapar Caliqueo. Resonó en los desiertos por primera vez el nombre del caudillo vencedor, Calbucurá. Era aclamado sobre el médano ensangrentado de Masallé. Cacique general de inmenso el imperio de la Pampa, Capulcurá había nacido en Llaima, paraje cercano del actual Culacautín. Hacia 1830, Capulcurá cruzó la cordillera y se radicó en la llanura pampeana, según él convocado por Juan Manuel de Rosas. Que Capulcurá vino de Chile llamado por Rosas lo declara aquel mío en una carta que escribió desde Michutue el 27 de abril de 1861 a una persona a quien trataba de hermano, en la que dice: también diré que no estoy en esta tierra por mi gusto, ni tampoco soy de aquí, sino que fui llamado por don Juan Manuel porque estaba en Chile y soy chileno, y ahora hace como 30 años que estoy en estas tierras. Esto se encuentra en el archivo de General Mitre, tomo 23, página 18.
También es falso que exista una Patagonia chilena. No había Patagones en Chile. El nombre Patagonia fue dado a la región por la expedición de Hernando de Magallanes, al servicio de la corona de España, en 1520, luego que la que tomara contacto con los indios tehuelches, quienes dominaron Patagones. Magallanes había observado los grandes pies de los indígenas y los había llamado en su idioma natal, el portugués Patagau, es decir, pata grande. De allí derivaría al español el nombre de Patagones, y la tierra que ellos habitaban, Patagonia. El cronista Pigafetta escribió en la bitácora del viaje a Magallanes: nuestro capitán llamó a este pueblo Patagones. Magallanes se impresionó por el gran tamaño de las huellas encontradas en la playa. Los primeros españoles que tomaron contacto con los tehuelches verificaron que efectivamente eran altos y corpulentos, según cuenta el testimonio del cronista de la expedición Antonio Pigafetta. Darwin, durante su visita por el sur, define a los araucanos: jamás había visto yo verdaderamente seres más abyectos y más miserables. Estos desdichados salvajes tienen la talla escasa, el rostro repugnante y cubierto de pintura blanca, la piel sucia y grasienta, los cabellos enmarañados con la voz discordante y los gestos violentos. Cuando se le ve tales hombres, apenas puede creerse que sean seres humanos, habitantes del mismo mundo que nosotros. A menudo se pregunta uno qué atractivo puede ofrecer la vida a algunos animales inferiores. La misma pregunta podría hacerse, y aún con mayor razón, respecto de tales salvajes. Esto está en Charles Darwin, Viaje de un naturalista alrededor del mundo, librería del Ateneo de Buenos Aires, 1945, página 263. Veamos una foto donde se ven tehuelches y mapuches. Cuando se produce la campaña del desierto, el general Roca va acompañado de científicos y profesionales. Nadie, absolutamente nadie, escribió sobre torturas o matanzas fuera de los combates. Aquello que cuestiona el trato dado a los prisioneros. Los caciques fueron enviados a Martín García, los hombres a trabajar al campo, a la zafra, las mujeres a casa de familia y los niños a hogares donde se les dio educación. Sería bueno que comparar el trato que tuvieron los vencedores en otros casos, en muchas otras guerras del mundo. Y en especial, cuál fue el que tuvieron los araucanos con las otras tribus. Porque es fácil hablar ahora de cómo se trató Roca a los prisioneros. Y ellos atacaron a cuanta incursión hicieron acá contra los aborígenes originarios de Argentina. A los prisioneros los mataron a todos. Y ahora tienen el desparpajo de quejarse porque Roca mandó a las mujeres a hacer servicios en las casas y a los hombres los mandó a la zafra. Y ellos mataron a todo el mundo. Por esta violencia exagerada de los araucanos, varias tribus acompañaron la campaña del general Roca y que siempre reconocieron la soberanía argentina. Vamos a ver estas dos fotitos acá para darse cuenta. Voy a repetir hasta cansancio porque hay que machacar. No se puede solucionar el problema aborigen si no tocamos la tenencia de la tierra. Y aquí debemos establecer las diferencias que nadie quiere tocar. A ver, cuando se llevó adelante la campaña del desierto, el reparto de la tierra salió junto con la ley. Porque les explico a los chicos jóvenes que no saben nada, que la campaña del desierto no fue un capricho de Roca de salir a bajar gente, fue una ley que salió por el Congreso, aprobada casi por unanimidad, y en donde se daban las instrucciones de lo que había que hacer, y la gran bronca saltó por la gran cantidad de mujeres cautivas blancas que tenían los indios,
y que en una recuperación de mujeres cautivas las encontraron con que le habían hecho un tajo en el talón para que no se escaparan, y que eran recontra maltratadas por las mujeres aborígenes. Esto enfureció tanto a la gente en la pampa húmeda que ahí fue el detonante para estacionar la ley. Roca, como ministro de Defensa, salió al frente del ejército por una orden del Congreso, a que debemos intentar, del gobierno de Nicolás Avellaneda. El reparto de la tierra salió junto con la ley. Para financiar la expedición se cuadriculó la pampa en parcelas de 10.000 hectáreas. Era hectáreas de desierto, vamos a ubicarnos en la época, ¿no? Y se emitieron títulos por la suma de 400 pesos fuertes cada una, que se vendieron en la bolsa de comercio, aunque prohibieron la compra de parcelas contiguas. Roca tuvo una licencia con amigos. Los oficiales se quedaron con 500 hectáreas y los soldados con 200. Esas tierras de los soldados pasaron a los pulperos en pago de deudas, y de los pulperos a los terratenientes. De esta forma se repartieron las de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Sur de San Luis, Córdoba, San Rafael de Mendoza y lo que es el Valle del Río Negro. Hasta aquí, dentro de algunos cuestionamientos, es más o menos lógico. El tema se plantea y es el eje del conflicto actual con las tierras que quedaron fuera de la ley. Estamos hablando de la totalidad de la Patagonia y de la totalidad de la región chaqueña, que abarca 6 provincias: Formosa, El Chaco, Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Santa Fe. Es allí donde están las comunidades aborígenes y la tendencia de la tierra está más floja de papeles. Es allí donde se dan los fondos de decenas y centenas de miles de hectáreas. No hay argumento alguno para sostener semejante hecho. Y si hablamos de las barbaridades que han llevado adelante Patrón Costas en el norte o Lourdes Brown en el sur, entre otros, es imposible pensar en solución de conflicto si no revemos la tenencia de esa tierra. Si tomamos el ejemplo de Benito del Chubut, esas tierras tuvieron adjudicación en el siglo XIX, muy floja de papeles, llevada adelante por la inmobiliaria Bullrich, chosno de Patricia y de Esteban, a una compañía inglesa. Una venta cuestionada en 1971 y de ahí a Benetton en 1991 entre gallos y medianoche. Y no estoy contemplando que los ingleses originarios sean parte de los que pagaban con las orejas de los mapuches, ¿eh? No, mapuches, los aborígenes. ¿Quién mataba a un mapuche? Cortaba las orejas, llevaba las 2 orejas al estanciero y le pagaban un dinero. También pagaban por el pecho de las mujeres. Eso lo hicieron los estancieros ingleses, ¿eh? Eso lo hicieron los estancieros ingleses. Que les voy a repetir, no pueden justificar cómo se hicieron con esas tierras. No plantear esto es fomentar el conflicto. Es demasiado complicado para ver una solución con los ojos de hace 50 años. Hay que ir ahí, bajarlos a todos, matarlos a cada patada en el culo. No. Hoy, siglo XXI, ¿cómo están trabajando en Europa con esto? Es mucho lo que está en juego para tomarse la ligera y enviar a la gendarmería a poner órdenes. Le salió bien la década del 20 en Santa Cruz y los 40 en Formosa. Ahora es otra cosa. Sin sentido común no hay solución alguna. Y en ninguno de los gobernantes de la Argentina de hoy observo el mínimo de sentido común. Peor aún, convalidan una vergonzante tenencia de la tierra y consideran una alianza estratégica las relaciones con quienes están detrás del Plan Andinia. Y esto no se puede hacer inconscientemente, esto se hace a propósito.
Va a terminar, pues ya no sé cómo llegué hasta acá. A mí por momentos Macri me desconcierta. Estos días dio una nota al diario La Nación donde se retiró el tema Maldonado con una liviandad de conceptos que lo deja lleno de preguntas. ¿A este hombre le informan bien? ¿Lo mandan a decir bacanas porque no les importa nada? Mauricio, con su soberbia, lo que sumado al poder lo convierte en una persona a la que no se le puede contradecir en nada, como acontecía con Maradona, o le está bajando líneas al juez y a los peritos. Critica a los grupos de izquierda que han instalado el tema de la desaparición forzada, cuando en realidad es la carátula del caso, determinada por un juez. Habla con una liviandad tremenda cuando no se sabe nada de su muerte. Repito, ¿está bajando líneas? ¿Es un mensaje mafioso al juez de la causa? Pregunto, porque en la declaración del prefecto que encontró el cuerpo sembró más dudas que nunca. Dijo el prefecto, donde se lo encontró hay 1 metro de agua y no estaba enganchado con ramas. Tanto en esa zona como donde se produjo la represión no hay pozos en el río. Ya se había afectado otros drenajes y el agua era transparente. Esto lo dijo el prefecto que encontró el cadáver. Por otro lado, la empresa Telefónica, mediante un comunicado oficial firmado por su apoderado, afirma que el celular de Maldonado fue realmente abierto 23 segundos el día 2 de agosto. Ay, muchachos, paremos un poco la pelota, ¿eh? Cada día se confirma más el hecho de que el mensaje oficial va dirigido a ese tercio de la población que lo vota y aprueba su gestión. Los otros 2 tercios no le interesa. Su clientela es tan cerrada que no se informa de otra forma que por los medios oficiales. Otro modus operandi es la construcción de un relato propio, tal como hizo el kirchnerismo, estableciendo algunos ítems como éxitos emblemáticos de su gestión. Un relato completamente falso. La reparación histórica a los jubilados, que se ha convertido en realidad en la mayor estafa y el mayor apriete a personas en el final de su vida, convirtiendo en un símbolo de la falsa desensibilidad de los funcionarios, llegando al absurdo de condenar a integrantes del gobierno anterior por la corrupción de la obra pública, pero sin citar a ningún empresario. Con tanta desfachatez que nadie se pregunta quién le dio a López los dólares que llevó al convento. Otro punto es el de relato, ese emocionamiento de la justicia independiente, cuando en realidad nos convertimos en el único país del continente donde no se investigan los sobornos de Odebrecht. Y cualquier causa que defecte los intereses del entorno presidencial son resueltos de forma favorable y en tiempo récord. Mauricio ha gobernado por decreto, cerca de 2000 decretos desde que subió, algunos decretos realmente vergonzantes. Se le paró que quiso nombrar 2 jueces de la corte por decreto. Hasta eso se animó. Eso no podía pasar semejante barbaridad. Patrón de estancia. Pero además Macri ha demostrado todo su cinismo, diciendo que lucha contra la corrupción administrativa. Justo él, que la totalidad de su fortuna la hizo de forma ilegal. Se habla de la transparencia de la gestión al mismo tiempo que se entregan obras públicas a amigos y parientes, en forma tan o más desfachatada que la hacían los anteriores. Te digo, Mauricio, sigue vendiendo humo como hasta ahora, gozando a la mira del poder, tal como hizo Cristina. Vas a terminar igual, no tengas ninguna duda. O peor, si aplicamos una fórmula cuantitativa, mucho peor. Le ha costado al país muchísimo más que todos juntos en el gobierno anterior. No sé si la Argentina seguirá siendo lo que conocimos.
porque también tienes esa cualidad de llevarte bien con el enemigo de la patria. Pero estoy seguro que tu lugar en la historia estará con Cristina al lado de los grandes traidores. Buenas noches.